repasar un poquito esta revolución urbana, que es lo que estábamos viendo. Bien, vamos a achicar, así se ve muy bien. Ahí está. Que la revolución urbana, ¿qué fue? ¿Recuerdan? Primero habíamos visto el neolítico, que del neolítico, ¿cómo eran? Eran aldeas, ya habrían aprendido a cosechar, a cuidar un ganado, ya habían aprendido a tener mascotas, a tener animales en la casa, bien, y se organizaron como sociedad. ¿Qué pasa? Estas sociedades tuvieron un cambio drástico, ¿por qué? Porque hubo esta revolución, este cambio total, en donde las aldeas dejaron de ser aldeas para convertirse en ciudades, ¿bien? Esto es lo que habíamos visto la clase pasada. Entonces, una de las consecuencias son las primeras ciudades y asentamientos estables. Bien, ya no hablamos de aldeas, sino de ciudades. Y además, estas ciudades van a traer un nuevo tipo de organización, bien, que van a ser este tipo de ciudades-estado. Esto es lo que ya vimos la clase anterior. Que lo que eran estas ciudades-estado eran grandes núcleos de población y poder que se dieron en torno al año 3000 a.C., o sea, hace montón de años. Bien, a partir de acá, ¿qué vamos a tener en estas ciudades? Vamos a tener dos estructuras, dos lugares que son base para estas ciudades, que son los templos y son los palacios. En los templos se usaban para adorar a los dioses, se usaba de observatorio astronómico, como centro de oración o centro de adivinación, y los palacios se encontraba el rey o emperador o faraón. Bien, esto es lo que vimos la clase pasada. Y además de tener una organización más estructurada, más grande, creció además las diferencias en cómo se dividía esta población. Esta población ya se iba a empezar a dividir en clases económicas, o sea, en ricos y pobres, ¿bien? Y iban a haber nuevos tipos de trabajos, por ejemplo, estos sacerdotes, artesanos, soldados. Vamos a tener soldados, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué más. Bueno, que se recuerden que todo esto estaba basada en la agricultura. La agricultura era la base de toda organización de estas nuevas ciudades, ¿bien? Y que iban a tener nuevas cuestiones, como por ejemplo el comercio, la metalurgia, ¿bien? Y el sistema de cambio y por último, la invención de la escritura. ¿Por qué es tan importante la escritura? Porque es una necesidad de crecimiento económico urbano. Bien, sigamos. Vamos a conocer un poquito más de estos primeros estados. Nosotros entonces habíamos visto estas ciudades-estados, más o menos cómo se organizaban, pero tenemos que ver qué es un estado para poder utilizarlo. Las sociedades que se asentaron en un territorio necesitaron un gobierno, ¿bien? Y a la vez reglas, porque hoy en día nosotros acá en San Luis, o en Argentina, o en todo el mundo, tenemos ciertas reglas que cumplir, si no, ¿qué pasa? ¿No? La sociedad estaría toda desordenada, nadie sabría cómo manejarse, qué hacer, ¿bien? Entonces, para organizar estas nuevas ciudades, los lugares estos de poblamiento más grande, necesitaron sí o sí tener un gobierno y tener reglas o normas que son para asegurar el funcionamiento. Así surgieron los primeros estados, ¿bien? Y ustedes dirán, ¿qué es lo que es un estado? Bueno, un estado es una forma de organización política y legal que tiene una autoridad sobre una población asentada en un determinado territorio, ¿bien? Y pretende mantener el orden a través de un sistema de leyes, ¿bien? Hoy acá en la Argentina nosotros nos regulamos por este sistema de leyes que es la Constitución, ¿bien? Ahí es donde nos dicen qué cosas podemos hacer y qué cosas no,
¿Bien? Y si hacemos cosas que dicen que no tenemos que hacer, tenemos consecuencias, como por ejemplo, podemos llegar a ir a la cárcel. Bien, esas son, por ejemplo, cómo se maneja la Argentina. Y así de a poquito empezaron a formar creando leyes, creando tipos de gobierno. Bien, vamos a ver para qué sirve, además de tener este Estado, la definición, ¿para qué sirve? ¿Qué hace el Estado? Bueno, el Estado organiza las tareas, ¿bien? Además, tiene la defensa de los territorios. Por ejemplo, si tenía otro estado que quería tener el territorio que tengo yo, tenía que tener una defensa, ya sea soldados o construcciones. Puede a la vez aplicar castigos y sanciones para la gente que no cumpla esas leyes, ¿bien? Puede además construir obras de infraestructura, como por ejemplo diques, represas, monumentos, templos, murallas. Y además cobra impuestos que se denominan, en esta época se van a denominar tributos, ¿bien? Que podían ser tanto de forma de moneda, como habíamos visto acá, o puede ser acá. O puede ser en forma de que, de yo cosecho, no sé, tanta cantidad de cebada, entonces yo le doy al Estado, no sé, una séptima parte de lo que yo les doy, ¿ven? Algo así, por ejemplo, ¿bien? Eso es lo que hace el Estado en estas sociedades. ¿Dónde surgieron los primeros estados? Porque ustedes tienen que pensar de que los estados no surgieron en todas las partes del mundo al mismo tiempo, sino que surgieron en distintas partes, ¿bien? Y vamos a ver alrededor de qué. Vamos a ver que acá este es un planiferio achicado, o sea, cortado, porque hay algunas partes que no aparece. Por ejemplo, la Argentina está acá, pero le falta una partecita, ¿bien? Porque acá no surgieron los primeros estados. Este, si recuerdan, es el continente americano, este es el continente africano, acá está Asia, acá está Europa, acá Oceanía, pero bueno, no se llega a ver completo, ¿bien? Vamos a ver acá en el continente africano. Acá alrededor del río Nilo surgen también unos primeros estados que va a ser Egipto. Bien, acá en la región de Mesopotamia, alrededor del río Tigris y el río Éufrates van a surgir otros. Acá en la región de la India, alrededor del río Indo, también van a surgir. Acá en China también entre los ríos Huang y el río Yangtze. ¿Bien? Pero acá, miren, acá no tenemos unos ríos, pero si nos vamos acercando, vamos viendo que tiene muchos lagos y lagunas de agua dulce. ¿Bien? Todos estos tienen algo en común, que el Estado va a surgir, o sea, estas primeras organizaciones, estas primeras ciudades, van a surgir alrededor de los ríos o alrededor de agua dulce. ¿Por qué? Habíamos dicho la vez pasada para qué servía tener la sociedad alrededor de los ríos. ¿Por qué? Miren esta imagen que está acá. A ver si la agrando. ¿La alcanzan a ver todos a la imagen? Conéctense ahí. Sí, Sí, genial. Bien. ¿Qué ven sí. acá? ¿Qué están haciendo en los ríos? En el río, miren. ¿Para qué sirve este río que está acá en esta imagen, en este dibujo? A ver, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Qué están haciendo acá? Estas que señalo acá. Están cazando pescado. Están pescando, muy bien. O si no, están llevando algo también. Están usando el río como medio de transporte. Bien. Acá este también. ¿Vieron? Miren acá. ¿Este qué está haciendo? Este que está acá con las vacas o toros, no sé qué estará haciendo. ¿Qué estará haciendo acá? Que está dejando unos huequitos en la tierra. Otra.
A ver, ¿qué está haciendo? Está sembrando Está sembrando, muy bien. ¿Y qué necesita para sembrar acá el hombre? ¿Solo necesita la tierra o necesita el agua? ¿Necesita el agua para sembrar? sí, el agua y la luz. Muy bien, porque el agua las riega y les da vida. Muy bien. Miren acá estos animales, las personas. Nosotros, ¿para qué nos servimos el agua? Acá en esta época, imagínense, no existían las gaseosas, no existía la coca, no, ni los juguitos. ¿Cómo se habrán alimentado? Además, ¿qué habrán tomado esta gente y los animales? A ver. Agua, Agua, muy bien. Miren pero acá la caliente. cómo la calientan, claro, para sacarle las impurezas. Miren esta señora, si llegan a ver acá, tiene como una vasija en la cabeza. ¿Qué llevará acá? Agua Agua. ¿Para qué más sirve el agua? para hacer, A ver, además de tomarla, ¿para qué sirve? ¿Para hacer la para comida ponerla en sirve las también? plantas. Sí, Claro, si hacemos unas sopitas, si lavamos la fruta, lavamos las verduras, todo sirve. Es muy importante el agua. Entonces, estas sociedades entendieron la importancia que tenían el agua, bien. ¿Y qué pasó? Surgieron alrededor de estos ríos, se desarrollaron, tuvieron sus casas y después de ahí tuvieron sus aldeas y después de ahí se convirtieron en grandes ciudades. Bien, entonces los historiadores denominaron a estas primeras sociedades como sociedades hidráulicas. Bien, ¿por qué? Porque todo lo que hacían tenían que ver alrededor de los ríos y además algunas veces tenían desventaja tener estos ríos. ¿Qué desventajas había? Por ejemplo, en épocas de lluvias surgían las crecidas, ¿bien? Entonces, a veces surgían también inundaciones. Pero ¿qué pasaba? Dejaba un beneficio porque luego, cuando el agua volvía a su cauce, la tierra quedaba muy firme, muy fértil, ¿bien? Entonces servía muchísimo para plantar, para cosechar, ¿bien? Esa tierra fértil que quedaba luego de las inundaciones se denominó limo, así se llamaba. Bien, entonces, además de tener estas inundaciones, tuvieron que aprender estas sociedades a llevarlas, a ver si creaban diques, a veces creaban represas para que no se inundara todo el tiempo. Bien, vamos a seguir. Estas primeras sociedades que nosotros vemos acá en este mapita, las que surgen alrededor de los ríos, van a ser las de esta zona, ¿bien? Las de la zona de la Mesopotamia, la zona de Egipto, de la India y de China. En el continente americano, estas primeras sociedades van a surgir alrededor también de espacios de agua, bien, pero van a surgir mucho después. Tiene un desarrollo más tardío, se dice, bien, que en América. Entonces nos vamos a centrar en estas zonas. Y donde la primera vez se formaron estos estados es en la zona de la Mesopotamia y en Egipto. Bien, entonces esta zona se los ha denominado como Cercano Oriente. Bien, hoy en día esta zona es lo que hoy, si han visto la tele, han visto noticias, es lo que es Medio Oriente. Bien, así que vamos a ver. Entonces, tengan en cuenta que es en la parte del continente africano, parte del continente asiático. Entonces vamos a ver esta zona un poquito más ampliada. Bien, vamos a ver acá. Acá si ven este globo que está acá, el globo terráqueo, van a ver cómo esta zona está pintada de verde, que es lo que es el cercano oriente hoy en día, que es Medio Oriente. Bien, vamos a ver los países en donde
se encuentra esta zona. Bien, lo voy a agrandar acá. Miren qué son los países de Egipto, países de Israel, del Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita, Irán, todos estos países que hoy en día acá hay mucha guerra porque en esta zona hay mucho petróleo. Bien, imagínense, las primeras ciudades se fundaron acá porque esta zona era la tierra muy fértil, muy rica. Bien, y hoy en día sigue siendo muy rica porque en esta zona hay petróleo. Y hoy en día mucha gente nos, o sea, el petróleo sirve porque manejan son todos los combustibles de hoy en día. Bien, vamos a ver un poquito del mapa. ¿Alcanzan a ver esto del mapa? ¿Cómo lo muevo? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Este es el Google Earth. Entonces, acá vamos a ver poquito los países. Vamos a ir agrandando cómo se ven. Miren, justo acá te muestra todas las rutas y todo lo que hay hoy en día. Miren las letras que salen ahí abajo. Esas letras, acá vemos Oriente Medio, ¿ven? Es árabe, ¿ven? Porque hoy en día en estos lugares se habla árabe, ¿bien? Vamos a ver que hace mucho tiempo no se hablaba estos idiomas, ¿bien? Ahora les voy a mostrar un poquito a ver si sale dónde está el río Tigris y Éufrates hoy. No, no se llega a ver. Vamos a ver acá, miren, se los voy a poner en satelital, o sea, así se ve desde el espacio. ¿Qué será esto? Miren acá, que acá se ve verde, o sea, esto es una fotografía desde el espacio. Lo verde es porque hay pastito. Ahí, bien, porque esto es una fotografía satelital, no es como nosotros vimos en el otro en los mapas que veíamos los mapas físicos que los colores me indicaban la altura. En cambio esto, como es una fotografía, ¿qué me indica? Me indica lo que hay realmente, ¿bien? Por ejemplo, si nos vamos acá, vemos que tiene una textura que parece que fuesen montañas, porque acá hay montes, ¿bien? ¿Qué será esto que se ve de este color medio naranja, este color amarillo? ¿Qué será esto? ¿Qué habrá acá? A ver, acá imagínense en lo verde hay Arcilla. pasto. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué será acá? ¿Qué habrá? Arcilla. Arcilla puede ser arcilla. ¿Qué otra Arena. cosa? Arena, muy bien. Arenas. ¿Cómo será? Si hay arena, ¿qué hay entonces? Miren la cantidad que hay por acá. Esto es gigante. Cantidad de arena. ¿Dónde hay arena? En las playas y ¿dónde más? En el desierto. En los desiertos. Excelente. Miren, qué zona, porque si ustedes se ven acá, estos son los ríos. Miren, uno que sale por acá, ven que sale ahí, y otro que es por acá. En esta zona nada más, es una zona donde hay un poquito de verde, ¿ven? Y lo demás es todo desierto, ¿ven? Miren acá Egipto. Acá en Egipto vemos que acá nada más hay verde y hay verde alrededor del río, bien, que es el río Nilo. Pero lo demás es todo desierto, así que ustedes tienen que imaginarse estas zonas en una zona de desierto, en donde muy pocos lugares hay zona fértil, hay zona rica para poder cosechar, para poder plantar. Así que imagínense viajando de un lugar al otro acá en medio del desierto. Ha sido complicado, ¿bien? Y entonces vamos a ver, vamos a estudiar estas zonas de desiertos, zonas de montes, de montañitas acá, ¿ven? Unos montes son parecidos a las sierras, ¿bien? Todas estas zonas, acá donde dice Turquía, todas estas zonas que está como más oscura, esa es una zona de montes, ¿bien? Acá a los costados, ¿ven? Acá donde se cultiva y acá también. Entonces, vamos a seguir con la presentación. ¿Entendieron más o menos el mapita, esta zona, cómo es el clima y todo? ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Sigo o Sí. no? Bueno, vamos a seguir entonces.
vamos a ver acá. Esto es un mapa de cómo era antes. Uy, se me corrió todo. Voy a volver atrás. Ahí está. Este es un mapita de lo mismo que vimos acá en este mapa, ¿bien? Pero un mapa antiguo. O sea, acá me va diciendo las zonas en cómo se llama, ¿bien? Entonces, alrededor de esos ríos se llama Mesopotamia, que esta zona la vamos a estudiar mucho, ¿ven? Acá, donde veíamos nosotros los montes, se llaman montes sagros, ¿bien? Este mar que se ve acá, ¿ven? Si ustedes lo hacen así chiquito, todo este mar es el mar Mediterráneo, ¿bien? Acá. Acá está el río Nilo, que en el río Nilo se encuentra Egipto, bien, ahí Egipto, todo esto. Miren qué largo que es el río Nilo. El río Nilo empieza desde acá, no, empieza desde acá, más o menos, desde unas montañas que hay por acá en África Central y empieza a descender todo por esta zona, todo por acá y se empieza a agrandar, agrandar, agrandar hasta que desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Ven? Súper largo es el río Nilo. Y acá están los ríos Tigris y Éufrates. Bien, ¿qué más vamos a tener? Esto se suele denominar media luna fértil porque si uno le hace esta formita, ven acá con el cursor, tiene como una forma de media luna, ¿bien? Entonces, otra forma de que se llama a este cercano oriente es la media luna fértil, ¿bien? Además, que une la Mesopotamia y a Egipto, tenemos esto que está acá. Esta rayita se llama el corredor sirio-palestino, ¿bien? Que esta zona también es muy fértil. Hoy en día vamos a ver qué países hay. Está el Líbano, está Israel, ¿bien? Acá en el corredor sirio-palestino, ¿ven? Si nosotros hacemos la media luna, sería así. Pim, pim, ¿ven? Esa media luna es donde se va a surgir las primeras ciudades-estado. ¿Bien? Bien. Hasta acá vamos a ver hoy y vamos a ver... Ay, estoy súper lejos. Ahora aumento un poquito así leemos esto. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Ahí está. Esto es lo que vamos a leer y vamos a hacer las actividades. ¿Bien? Así que de título de hoy van a copiar esto que yo les marco acá, que son los primeros estados. Bien, por favor, márquenlo y lo copian. A ver, pongan la fecha de hoy. Hoy es martes 4 de mayo. Bien, ¿todos están copiando? ¿Sí? Sí. Bueno, copien los primeros estados. Avísenme cuando lo terminen de copiar. Los primeros estados. Bien, vamos a empezar a leer esto un poquito. Parece mucho, pero porque hay muchos mapitas, muchas imágenes. Bien, esto es lo que yo les expliqué recién, pero un poquito más detallado. Bien, bueno, vamos a Terminé. leer. Genial. Vamos a leer esto. El surgimiento del Estado. Bien. Las sociedades urbanas que se habían asentado en un territorio fijo necesitaron de un gobierno y reglas o normas para asegurar su funcionamiento. Así
surgieron los primeros estados. Y acá está la definición de estado. Un estado es una forma de organización política y legal que tiene una autoridad sobre una población asentada. Es en un determinado territorio y pretende mantener el orden a través de un sistema de leyes. Bien, acá está la definición de estado, así que después ustedes cuando tengan esto, esto es lo que tienen que, ustedes lo pueden imprimir, lo pueden copiar, pero bueno, las actividades son las que sí o sí las tienen que tener en la carpetita. Bien, sigamos. Además, el Estado se ocupa de la defensa de los territorios ante enemigos externos, así como la de la organización de las tareas que requieran trabajos colectivos. Y si no obedece, puede aplicar castigos y sanciones a la población que controla. Bien, este poder de policía le permite mantener un determinado orden social interno. El Estado también realiza importantes obras de infraestructura, como la construcción de represas, diques, canales, graneros, monumentos, templos, murallas, entre otras construcciones, orientadas a aumentar las capacidades productivas del conjunto social o satisfacer las necesidades productivas de la población. Para financiar estas obras, los estados establecieron un sistema de impuestos. En la antigüedad, la principal forma de cobrar impuestos era mediante los tributos en producto o en trabajo. Por ello se los suele llamar estados tributarios. Bien, esto es la primera parte de los primeros estados. ¿Cómo surge el estado? Ahora vamos a ver estos primeros estados que nosotros vimos con este mapa. Bien. Es muy importante aclarar que este proceso de formación de los estados no ocurrió en todos ni al mismo tiempo. Bien. Es más, se limitó a regiones muy concretas. ¿Ven? Y miramos el mapita que son estas regiones nada más. En nuestro continente, o sea, en América, la organización en estados fue más tardía. Por ejemplo, en Asia, acá en esta zona, aunque durante muchos tiempos existieron los centros ceremoniales, entidades que cumplían algunas funciones estatales, pero no llegaban a ser estados propiamente dichos, o sea, tanto acá como acá no fueron los primeros estados. Vamos a ver en dónde. Las grandes áreas donde las sociedades se desarrollaron más complejas y los primeros estados son, bueno, Egipto, que lo vimos acá, en el nordeste de África, en torno al río Nilo, Mesopotamia asiática, entre los ríos Éufrates y Tigris, allí se desarrollaron algunas sociedades estatales más antiguas que se conocen. En la India, donde las primeras sociedades urbanas surgieron en torno al río Nilo, y en China, donde el desarrollo ocurrió alrededor de los ríos Yangtze, que significa azul, y Huang, que significa amarillo. Vivir cerca de un río. Bien, acá es donde surgieron. Ahora vamos a ver alrededor de qué. Muchas de las sociedades organizadas en estados se desarrollaron a orillas de los ríos. Bien, que ustedes me estuvieron diciendo por qué. ¿Por qué piensas que habrá sido así? Un río brinda a las personas que viven cerca de su ribera agua fresca para tomar y para regar los cultivos. También sirve como vía de transporte y comunicación. Y algunos ríos tienen crecidas irregulares. Su caudal aumenta en determinadas épocas del año y se inundan las tierras cercanas a sus márgenes. ¿Bien? Cuando bajan las aguas y el cauce o el lecho del río vuelve a la normalidad, en las orillas queda un barro muy fértil que se suele llamar limo, ¿bien? Sobre el que se puede cultivar, pero a la vez las crecidas del río también pueden dar lugar a inundaciones. Entonces,
Para controlar el nivel del agua, las sociedades estatales debieron organizar la mano de obra y construir grandes obras hidráulicas, como diques y drenajes. Bien, las sociedades estatales más antiguas que se asentaron en estas llanuras aluviales, como el Valle del Nilo, la Mesopotamia y el Valle del río Indo. ¿Ven? Por todo esto, los historiadores hablan de civilizaciones hidráulicas para referirse a estas primeras sociedades estatales, ya que se resaltaba el papel central que habían tenido los ríos en su desarrollo. Sin embargo, también hubo sociedades complejas que se desarrollaron en condiciones diferentes, bien como acá en América. En nuestro continente, por ejemplo, los pueblos de Mesoamérica no se instalaron cerca de los ríos, pero sí cerca de lagos y cenotes que eran pozas naturales de agua dulce. Bien, esto es lo que explica este mapita. Vamos con lo último, que es lo que vimos de el cercano oriente. Bien, acá están los mapitas de dónde queda. Y vamos a ver que algunas de las primeras sociedades urbanizadas que se conocen surgieron en una región en lo que los historiadores denominan cercano oriente, que abarca gran parte del oeste de Asia. En la actualidad, en esta región se suele llamar Medio Oriente. Limita al norte con la cordillera del Cáucaso, los mares Caspio y Negro, que es un poquito más arriba, que sale acá Caspio y Negro. Al sur con el Golfo de Pérsico, este es el Golfo de Pérsico, acá. Al oeste con el Mar Mediterráneo, ahí y ahí. Y el este llega a la actual frontera entre Irán y Pakistán, acá. ¿Bien? Muchos historiadores también incluyen el nordeste de África, ¿bien? En el cercano oriente, que es acá Egipto. A su vez, el cercano oriente puede dividirse en subregiones: Asia Menor, corredor sirio-palestino, mesetas de Irán y Elam, montes sagros, Mesopotamia asiática y Egipto, ¿bien? Que es este mapita que tenemos acá. Bueno, en gran parte del territorio del cercano oriente hay desiertos y mesetas áridas, por lo que la mayoría de la población se instaló en las costas, en valles fértiles y a orillas de grandes ríos. Bien, hasta acá esto es lo que vamos a leer y esto lo vamos a usar para trabajar la clase de hoy y la clase del día jueves, que también volvemos a tener historia. Bien, así que esto también lo pueden imprimir o lo pueden copiar. Y esto es lo que vamos a hacer para el día de hoy. Actividad virtual 3 de historia. Luego de leer el texto, los primeros estados, te traigo unas actividades de repaso para que puedas entender lo que acabamos de ver. Bien. En el primer ejercicio dice: leer con atención cada oración y poner verdadero y falso y justificar las falsas. Acá vamos a poner verdadero o falso. Bien. Vamos a ver la primera. Bien. La primera dice, eso tienen que leer muy bien acá, tanto las oraciones, porque pueden tener trampita, como lo que leímos recién con esto. Bien. Vamos a leer la primera. Las sociedades urbanas que se habían asentado en un territorio fijo necesitaron de varios dioses para asegurar su funcionamiento. La primera, ¿será verdadera o será falsa? ¿Necesitaban varios dioses o necesitaban un estado o un gobierno? ¿Qué necesitaban las sociedades para asentarse y para asegurar su funcionamiento? ¿Varios dioses o un estado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un estado? Un estado, muy bien. Entonces, ¿esta oración es verdadera o es falsa?
Falsa. Falsa, excelente. Entonces ustedes así, acá me tienen que poner falso. Y después me la pueden escribir ahí abajo o más abajo cuando terminen por qué es falsa. Entonces ustedes tienen que ponerla para que sea verdadera. Entonces ustedes van a escribir lo mismo, pero en vez de poner varios dioses, van a escribir un estado. Bien, vamos con la B. Un Estado es una forma de organización política y legal que tiene una autoridad sobre una población asentada. Es en un determinado territorio y pretende mantener el desorden de la sociedad. ¿Qué piensan? ¿Un Estado mantiene el desorden? ¿Está bien o está mal esto? ¿Está bien? A ver, ¿un Estado mantiene a la sociedad que sea desordenada o que sea ordenada? Ordenada. Ordenada, bien. Entonces, ¿esta oración está bien o está mal? Si dice Verdadera. si dice pretende mantener el desorden. El desorden, ¿qué es lo que es? ¿Qué es cuando dice, ay, qué desordenada que está tu pieza? ¿Está organizada la pieza o no está organizada? No. No. Entonces, esta oración, un Estado, ¿quiere que la sociedad sea desordenada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un Estado quiere que la población y la sociedad sea desordenada o la quieren ordenada? No. No, Ordenada. ordenada. Entonces esta oración es No. falsa. Bien, y ustedes ahí, ustedes me tienen que decir por qué es falsa. Es falsa porque no pretende mantener desordenada la sociedad, sino ordenada. Bien, así me tienen que contestar. Esta, la C. El proceso de formación de los estados no ocurrió en todos lados ni al mismo tiempo. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Ocurrió en todos lados al mismo tiempo o no? ¿Se acuerdan de este mapita? ¿Ocurrió en todos lados al mismo tiempo o fueron en distintas épocas? No. En distintas épocas. En distintas Distintas épocas. épocas. Excelente. Entonces, ¿esta oración es verdadera o es falsa? Es verdadera. Porque acá Falsa. dice acá que la formación de los estados no ocurrió en todos lados ni al mismo tiempo. Bien, esto es verdadera porque dice eso, que ocurrió en distintos tiempos. Bien, vamos a ver acá. En América, la organización de los estados fue más tardía. ¿Fue más tardía? ¿Se acuerdan acá? Que acá pasó primero, acá pasó después o acá pasó primero. ¿En dónde pasó primero? ¿En América o acá en esta zona? ¿La zona de Asia o la zona de América? ¿Dónde pasó primero? Miren En la acá. zona de Asia. En la zona de Asia pasó primero. Entonces, donde dice que en América la organización de los estados fue más tardía, ¿es verdadera o es falsa? Si en Asia pasó primero, ¿esto está bien? Verdadera. Verdadera, muy bien, excelente. Vamos con la última. Las grandes áreas donde se desarrollaron las sociedades más complejas y los primeros estados son Egipto, la Mesopotamia asiática, la Antártica y Estados Unidos. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Ocurrió en la, Verdadera. ocurrió en la Antártica y los Estados Unidos? Fíjense acá. No. No, entonces la oración, ¿cómo es verdadera o falsa?
Falsa. Falsa, muy Falsa. bien. Y ahí ustedes tienen que corregir, porque en Egipto sí, sí pasó. La Mesopotamia sí, también pasó, pero en la Antártica y los Estados Unidos no. Así que ustedes ahí tienen que fijarse acá en el mapita o acá abajo que dicen, ¿ven? Sucedió en India y China. Esas eran las correctas, ¿bien? Entonces ustedes van a copiar esta oración y van a poner, en vez de Antártica y Estados Unidos, van a poner la India y la China. ¿Bien? Y la última actividad son nada más dos actividades. ¿Ven? Uno, dos. Dice, observa la imagen y explica por qué las primeras sociedades surgieron alrededor de los ríos. ¿Bien? Y ustedes acá tienen 5 rengloncitos que, bueno, me tienen que decir máximo 5 renglones, o sea, 5 oraciones de lo que, ¿por qué sirven los ríos? ¿Bien? ¿Por qué las sociedades se pusieron alrededor de los ríos? ¿Bien? Tienen que hacer 5 oraciones. ¿Entendieron acá? Y ustedes me van a decir para qué. ¿Para qué sirven los ríos? A ver, díganme una cada uno. A ver, ¿para qué sirven los ríos? ¿Una para qué es? A ver. Para, Para pescar. para hacer la Para comida. pescar, muy bien. ¿Para qué más me dijeron que no escuché? Una era para pescar. ¿Bien? Para ¿Para qué tomar. más? Para tomar, muy bien. Ahí tienen Para dos. tomar. Para sembrar. Para Para sembrar. sembrar, muy bien. Ahí tienen tres. Faltan dos. A ver, ¿para qué más servirá? Para comer. Para comer, muy bien. Y lo último, a ver qué se les ocurre. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, piénsenla. Piensen, piensen, igual acá ustedes tienen lo que yo les voy a mandar, todo explicadito, todo lo que dijimos y para qué sirven acá el agua, ¿bien? Así que esta tareita la van a hacer y esta me la van a mandar de nuevo al correo o la pueden mandar al WhatsApp, pero el grupo, ¿bien? O me la pueden mandar por privado, pero recuerden que las tienen que mandar estas actividades, ¿bien?